Efesios dijimos, capítulo 6, versos 13 y 14. Quiero hoy compartirles una palabra no es la de fin de año ni de inicio de año, porque esa la vamos a dar el mero 31. El 31 le quiero explicar brevemente cómo va a ser el 21, cómo la palabra nos muestra qué nos depara el 21, hasta donde alcanzamos a entender en la Escritura, porque por supuesto que hay muchas cosas que no ni siquiera nos atreveríamos a entrar en detalles, pero sí en general, cómo es que la Escritura nos muestra a través de la palabra que el 21 puede llevarnos por cierto camino, aunque sabemos que aunque los años sean malos o buenos, depende de nuestra relación con Dios. El año puede ser muy malo, pero tenemos un Dios muy bueno. Y el año puede ser muy bueno, pero si no estamos agarrados de la mano del Señor, puede ser tan malo como cualquier otro. Así que hoy quiero compartirle algo que nos va a ayudar mucho para cerrar el año y para entrar al próximo. Y quiero tomar una palabra de Efesios capítulo 6, verso 13 y 14. Efesios 6, 13 y 14, que dicen de la siguiente manera: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Subraye, resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos vas a estar hablando como iglesia en este cierre de año, en estas condiciones en las que está México, el mundo, la iglesia en nuestra comunidad, Señor, y posiblemente aún hasta nuestras casas, de manera muy personal y particular esté así. Dios, creemos que tu palabra está por encima de cualquier circunstancia y que hemos creído en ella y podemos estar encima de las circunstancias. Hoy recibimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el verso 13, que tomemos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Fíjense ustedes que la palabra resistir, según el diccionario Strong, es la palabra antistemi. Antistemi. De hecho, es donde se toma para los medicamentos antihistamínicos. Los medicamentos antihistamínicos vienen de esta palabra antistemi, que es resistir. Resistir. Resistencia sugiere una oposición vigorosa, valiente, colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse uno en su terreno. Antiestemi nos dice que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas, podemos resistir a las fuerzas del mal. ¿Cuántos han usado antihistamina? De aquí viene, de resistir. Resistir en el día malo, antiestemi. Y creo que todos nos ha tocado vivir el año más difícil de nuestra vida. Algunos el mes más difícil, a otros la semana más difícil o el día más difícil. Y dice la Escritura que hay días muy malos, hay años muy malos, hay momentos muy malos, pero nos da la esperanza de que podemos resistir por más malo y difícil que sea el día o el año. Y la palabra a la que quiero yo
meditar hoy durante todo el día es la palabra cómo resistir en el día malo. Dice la Escritura, estando firmes, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Queremos resistir en el día malo? ¿En el año malo? ¿En la temporada mala? Dice la Escritura, estar firmes. Y lo vuelve a repetir el verso 14 y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo tenemos que estar firmes? En algún momento de un estudio sobre el libro de Efesios y le explicaba que las 3 palabras claves del libro de Efesios era andar. Efesios te insiste mucho en andar en amor, en caminar, pero también te habla de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es andar, es sentarte, y la última es estar firmes. Estar firmes, firmes, firmes. Y la palabra firmes en griego es la palabra edraioi, que quiere decir constante, estable, entero, que no se deja dominar. Y usa 2, 3 formas para entenderlo mejor. Habla de una capa de piedra machacada para consolidar el piso de una carretera con carácter definitivo, es decir, echar un firme con carácter definitivo para que después de ese firme pueda construir algo encima de ellos. Estar firme, eso es edraioio. Y usa otra figura que es la voz de mando que se da a los soldados para que se cuadren. Eso es firme, ser entero, estable, constante. ¿Cómo podemos enfrentar el día malo? ¿Cómo podemos pasar por momentos tan malos? Dice la Escritura que puede ser un día tan malo que pensemos la mayoría que no tenemos esperanza, que no tenemos escapatoria. Proverbios hace la descripción de esos días tan malos que dice la Escritura, lo mejor es esconderse, lo mejor es refugiarse, lo mejor es no salir para nada, porque es tan malo el día que puede uno perder la esperanza de poder pasar o transitar por ese día o por ese momento. Y la Biblia está llena de días y de momentos así, pero también la Escritura está llena de momentos como esos superados. Dice la Escritura, estando firmes, ser estable. Lo que Dios le decía al pueblo de Israel, estad firmes y ver la salvación que yo enviaré hacia vosotros. Quédense quietos, quédense tranquilos, solo aprendan a mantenerse firme en los momentos en los que amerita ese comportamiento. Leí hace unas semanas en una revista de salud cómo un hospital psiquiátrico evalúa a una persona para que pueda salir al mundo después de haber estado hospitalizado o de haber sido atendido. Y por supuesto que hay muchas maneras de evaluar a una persona si es una mente saludable o sana para poder estar en la sociedad. Pero me llamó la atención la manera como este hospital lo hacía. Ellos tenían un mecanismo muy interesante. Cuando iban a evaluar a una persona para que pudiera salir a la calle a convivir con la sociedad, lo ponían en un patio para que lo limpiara. Abrían la llave del agua en el patio y le daban una escoba y le decían, limpia el patio. Si la persona tomaba la escoba y comenzaba a limpiar, sin antes cerrarle la llave al agua, no estaba apto para salir al mundo. Si la persona tomaba la escoba y antes de comenzar a barrer, primero cerraba la llave y luego empezaba a hacer la limpieza, entonces estaba apto para salir al mundo. Es un mecanismo que usaron para darse cuenta quién está preparado para salir al mundo. Y ya pronto va a terminar la pandemia y yo digo, ¿quién estará preparado para salir al mundo? ¿Quién realmente está preparado? Especialmente
Cuando no entendemos que no necesitas primero la inteligencia natural, no es primero la inteligencia natural que la inteligencia espiritual. Tú puedes ponerte a barrer el piso sin tener inteligencia espiritual. Puedes salir al mundo y hacer las actividades como se espera que las realices, pero no tienes la inteligencia espiritual para salir al mundo y hacer las cosas. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que en el día malo, en el mundo malo, en la temporada mala, lo prioritario no es la capacidad económica, no es la fuerza humana, no es la fuerza laboral, no es la salud que tú necesitas, es la inteligencia espiritual, es la firmeza espiritual. Una persona estable espiritualmente puede ser una persona estable allá afuera, puede ser una persona estable en medio de un momento difícil. Amén. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Un espíritu firme, un espíritu sano puede soportar un cuerpo enfermo. Amén. En el día malo, dice la Escritura, estar firmes, porque la firmeza espiritual, lo que tú ves a través de la Escritura, que lo voy a llevar por muchos pasajes, esa firmeza espiritual que la Escritura nos habla, que debemos tener, esa estabilidad espiritual, es la que puede soportar un cuerpo enfermo, un cuerpo viejo, un cuerpo débil. Un cuerpo mermado por las circunstancias de la vida, lo que lo puede sostener es un espíritu firme. Amén. Ahora quiero llevarlo por varios pasajes para que vea usted esta tremenda realidad. ¿Por qué la Escritura nos habla de esta manera? ¿Por qué Dios espera que seamos firmes? Proverbios capítulo 18. Verso 14. Proverbios 18:14. Dice de la siguiente manera: el ánimo del hombre, esta palabra ánimo, si su versión es moderna, no dice ánimo, dice espíritu. El espíritu del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará al de espíritu angustiado? El espíritu del hombre soporta la enfermedad, pero ¿quién puede soportar un espíritu angustiado? Así que cuando estamos hablando de estar firmes, no nos referimos a la firmeza física o natural, sino a la firmeza espiritual. Que nuestro espíritu esté estable, que nuestro espíritu esté firme, esté sólido. Eso es lo que dice la Escritura, que hace que en los días y temporadas malas podamos salir con victoria. Y el plan de Dios es ese, es darnos la victoria. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Diga conmigo, Él es el Padre de las luces. Eso dice Santiago 1:17. Que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es tan estable, tan firme, tan sólido. Por supuesto que eso tiene que ver con otro principio espiritual, porque mucha gente se confunde ahí. Por fin, no que Dios cambia todo el tiempo y que no todo el tiempo Dios hace cosas nuevas. Ese es otro principio espiritual que tiene que ver con la manera como Dios está trabajando en nuestras vidas, pero la manera como nosotros hemos sido procesados para tener madurez, para tener firmeza, para tener estabilidad. A eso se refiere Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque una vez que Dios da la palabra, es firme. Una vez que Dios te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, es firme, no va a cambiar.
Aunque yo pase por diferentes procesos, aunque yo tenga que llegar a una comprensión a través del tiempo por mi limitada capacidad de entender la manera como Dios obra y de conocerlo a Él. Por eso cuando el apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle, en el libro de Filipenses, a fin de conocerle y conocerle en el poder de su resurrección, yo siempre he preguntado, si había alguien que lo conocía, era Él. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Si había alguien que podía decir yo conozco a Jesús, era Pablo. Él fue el que tuvo la revelación de la Pascua o de la comunión o de la Eucaristía. El Señor se la dio directamente a Pablo. Si había alguien que podía decir yo ya conozco todo, había ascendido al tercer cielo y había visto cosas, dice la Escritura, que ojo no ha visto ni oído ha oído. Él tuvo una tremenda revelación de Dios, del Señor Jesús, y él tuvo que decir, necesito conocerlo más. Si Pablo tenía que decir necesito conocerlo más, ¿cuánto usted y yo? Que estamos tan limitados de conocer al Señor. A fin de conocerlo, yo necesito conocerlo más. Y puedo leer la Biblia mucho, y puedo orar mucho, y puedo tener muchos tiempos con Dios de intimidad y profundos, pero nunca serán suficientes para conocerlo. Como el apóstol Pablo dice, la finalidad de cada uno de nosotros debiera ser conocerlo a Él cada vez más. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren estar firmes en el día malo? Estar firme no quiere decir que no sientes. Estar firme no quiere decir que no te das cuenta. Usamos la figura del soldado romano. De hecho, la palabra firme que Pablo usa aquí en Efesios, de hecho en todo el contexto, él está hablando de la armadura de los soldados romanos. Está hablando de un ejército romano que entiende el recibir órdenes y mantenerse en la condición en la que se le está dando esa orden. Mantenerse firme no quiere decir que no estás consciente. No quiere decir que no percibes, que no sientes, que no asimilas. No. Lo que quiere decir es que el espíritu, antes de asimilar las cosas naturales, tú las asimilas en tu espíritu. Antes de tener una comprensión natural de las cosas, tú tienes una comprensión en tu ser interior. Antes de recibir algo externo, tú lo recibes en tu espíritu. Y eso te da esa firmeza, esa seguridad. Amén. Estar firmes para poder soportar al cuerpo enfermo. Estar firmes para poder soportar las flaquezas y las debilidades que todos tenemos, emocionales, sentimentales. ¿Quién no tiene flaquezas emocionales? Todos. De eso voy a hablar. Tal vez yo creo hasta el otro servicio. Cómo mantenerte firme en una determinación, en una decisión, en una palabra. Porque mucha gente dice cosas que no sostiene, promesas que no cumple, dice cosas que no puede llevarlas a la realidad porque no sabe ser firme, porque no sabe ser una sola pieza. Firmeza tiene que ver con ser de una sola pieza. No sabe, entonces tiene el corazón por un lado, los sentimientos por otro, la mente por otro, el cuerpo va por otro lado y no sabes a dónde llegar con esa condición. Pero esta firmeza de la que nos habla la Escritura es la firmeza que nos va a dar la solidez en los momentos más críticos de nuestra vida. Por eso es que Dios espera que usted y yo entendamos esta verdad. Amén. Escúcheme, el diablo, si hay personas a quienes les teme el diablo, es a las personas firmes, estables. ¿Sí? Esas personas que traen su Biblia en la mano y la llevan guardada en el corazón y que en medio de cualquier situación, esa es su ancla de la fe, esa es su firmeza, esa es su seguridad. Eso es a lo que más le teme el diablo. Dice la Biblia que cuando Herodes encarceló a Pedro, era un solo hombre.
y le puso 16 soldados para encarcelarlos. ¿Sabes por qué? Porque les tienen miedo. El diablo le tiene miedo a las personas que son firmes en sus convicciones, firmes en sus creencias, firmes en la palabra, que son estables en su realidad espiritual. El diablo les tiene miedo. Y por eso le puso a Pedro 16 soldados. Y Pedro estaba, diga conmigo, tranquilo. ¿Cómo debo estar hoy en día? Tranquilo. Acompáñenme al libro de Éxodo para que vea qué tan tranquilo tiene que estar. Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, versículo 13 y 14. ¿Ya estamos? ¿Ya está? Y Moisés dijo al pueblo, número 1, no temas. ¿Qué tienes que hacer? Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hermano, ¿sabe qué tenemos que estar declarando ahorita que está entendiendo la importancia de ser una persona firme? Nunca más quiero volver a ver el COVID. Nunca más quiero volver a saber del COVID. Dice la Escritura, una vez que estás firme y que ves la salvación de Dios, es para que te mentalices, nunca más volveré a pasar por eso. Nunca. Dice el verso 14, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? ¿Cómo vamos a estar? Tranquilos. Yo sé que es bien difícil estar tranquilo en un día malo. Es tan difícil estar tranquilo en un día malo. Esa zozobra, esa intranquilidad, esa ansiedad que sentimos en nuestro ser interior. Pero dice la Escritura esa verdad, que si tu espíritu es firme, entonces puedes soportar la enfermedad. Si tu espíritu es firme, puedes soportar ese momento difícil. Si tu espíritu es firme, puedes enfrentar esas temporadas de crisis a las que estamos siendo expuestos en estos tiempos. Amén. En 1800, un filósofo francés, cuando Estados Unidos hizo el boom en el mundo de ser una potencia, cuando llamaron la atención de las naciones porque en Estados Unidos se descubrían muchas cosas, porque la tecnología avanzaba, porque estaban proyectándose hacia cosas que el mundo no conocía. No se explicaban por qué en Estados Unidos estaba sucediendo toda esta revolución tecnológica, industrial, económica. No sabían por qué. Así que este filósofo francés viajó a Norteamérica y dijo, fui a sus universidades, las mejores universidades del mundo que están en Estados Unidos, las recorrí todas y no encontré ahí la grandeza de Estados Unidos. No encontré el éxito de Estados Unidos en sus universidades. Recorrí sus parques industriales, recorrí las zonas de fábricas y de industria y no encontré ahí la grandeza de Estados Unidos ni todo su éxito. Me fui al Capitolio, donde sesionan los grandes estadistas y políticos norteamericanos, y no encontré ahí la grandeza de Estados Unidos. Pero después me fui a sus iglesias. Me fui a sus iglesias llenas de hombres y mujeres comprometidos con Dios, con la verdad de la palabra de Él, y ahí encontré la grandeza de América.
Esa es la grandeza de una nación, la firmeza que tiene en el espíritu para enfrentar los momentos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque la industria se termina, porque la tecnología pasa, porque los políticos hoy son y mañana dejan de ser. Todo se termina, pero la palabra de Dios es para siempre. Amén. Esa es la verdad de la firmeza de una nación. Dice la Escritura, no teman, quédense quietos, firmes y verán la salvación de Jehová. El problema que tenemos es que no somos estables, no somos personas firmes. Amén. En política se dice que los que se mueven no salen en la foto. Eso se dice en política. Las personas que se mueven no salen en la foto. ¿Alguna vez te has perdido una foto por moverte? Pues no una foto, ¿verdad? Literal, pero una foto, un momento. Había algo especial para ti ahí, te moviste. Dios tenía algo preparado para ti, te moviste. Había algo grande para ti y no supiste esperar. Te dijeron firmes. Te dieron la orden y no supiste estar ahí. Y perdimos ese momento. Iglesia, hay momentos donde se requiere esta determinación y esta firmeza. Y especialmente, dice la Biblia, en el día malo. Los que queremos enfrentar y soportar estos días malos y peligrosos, tenemos que entender que esto es lo que Dios requiere de nosotros. Dios fue lo que le dijo al pueblo de Israel: quédense firmes, tranquilos. No les pidió otra cosa más que estar firmes. ¿Firmes en qué? Diga conmigo, firmes en la gracia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, un pasaje que cantamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es lo que hace el Dios de toda gracia? Afirmarnos. Amén. Firmes en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Firmes en la gracia. Iglesia, el pueblo de Israel podía luchar, sí. Podía pelear también. Podía esforzarse, claro que sí. Podían hacer muchas cosas, porque no es la única vez donde tú ves que Dios les pide eso. Se los dice muchas veces. Cuando van a enfrentar enemigos les dice: quédense quietos, firmes. Cuando van a cruzar el Jordán les dice lo mismo: firmes, quietos. Muchas veces Dios les habla de esa firmeza. ¿Por qué? Porque esa es la manera como tú entiendes profundamente la verdadera gracia sobre tu vida. No podríamos entender la gracia de Dios si nosotros hacemos la mitad y Dios hace la mitad. También le he enseñado ese principio. Hay algunas áreas donde se requiere que usted haga una parte y Dios haga la suya. Hay cosas donde se requiere que usted haga un esfuerzo y Dios haga su parte, por supuesto. Pero este no es el punto. El punto al que nos estamos refiriendo es que la gracia es un regalo. Si tú trabajas por un regalo, ya no es regalo, se te toma como un pago. Si tú tienes que trabajar para obtener algo, entonces ya no es regalo, ya se te está pagando por tu esfuerzo, por tu trabajo. Eso no es gracia. Estar firmes en la gracia es entender que es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un carisma de Dios que no merecemos, por supuesto, que no hemos hecho nada por ganarlo, por obtenerlo, pero que es dado por Dios.
Escúcheme, le voy a usar esta figura de la biología y le voy a recordar cuando iba a la primaria. ¿Cuántos saben los 3 elementos que necesitan las plantas? El sol, temperatura, que tiene que ver con el agua, y número 3, sonido. Sonido. Porque las plantas tienen unos pequeños poros en su hoja o en su tallo, dependiendo la composición de la planta, unos pequeños poros que son una especie de boquitas, que abren y cierran. Muchas de ellas se abren al sol y se cierran de noche. ¿Sabes por qué? Porque las plantas también descansan. Es un tipo de la gracia. Ahora se lo explico. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ves el libro de los Hebreos y dice la Escritura que la ley, acuérdate que la ley está en oposición a la gracia. La ley es todo el esfuerzo que tú tienes que hacer por obtener un favor de Dios, por obtener algo de Dios, por ganarte algo de Dios. Pero dice la Biblia que la ley era sombra. La ley no era una realidad, solo era una sombra. La gracia está expuesta al sol, porque es el sol de justicia el que la nutre, es el sol el que la alimenta y descansa después de recibir la bendición del Padre. ¿Cómo hacen las plantas? Una vez que se abren para recibir el sol de justicia, se cierran en la noche y descansan. Eso es estar firme. Estar firme es estar en una posición en la que no depende de ti, depende de la orden que tú has recibido. Y Dios ha dicho, en este tiempo, en estos días, tienes que estar firme en la gracia que Él ha derramado sobre tu vida. Él ha dicho que tú vas a ser bendecido y lo vas a hacer. Amén. Iglesia, yo sé que cuando uno dice estas cosas en tiempos de crisis, de escasez, de enfermedad, dice uno, ¿qué locura es esta? Pero esto es lo que hace la diferencia. Amén. Dice la Escritura que en aquellos tiempos de hambruna había muchas viudas. Pero el profeta fue a la viuda de Sarepta, porque la viuda de Sarepta creía esta verdad. Porque la viuda de Sarepta sabía que en tiempos de escasez y de hambruna y de sequía y de necesidad, ella podía mantenerse firme creyendo las promesas de Dios, y Dios la iba a bendecir y la iba a sostener. Eso es lo que tenemos que hacer en estos días, iglesia. Cerrar el año con la convicción: estoy listo para enfrentar un año nuevo, porque sé estar firme en mi espíritu, porque tengo la inteligencia espiritual para entender que de nada me sirve recibir una vacuna, recibir un año nuevo, recibir un nuevo trabajo, si no tengo inteligencia espiritual y firmeza espiritual. Amén. De nada nos sirve, iglesia. Se lo digo con la seguridad de que he visto a mucha gente con todo el recurso quedarse a medio camino, con muchas capacidades, no alcanzar nada y no desarrollar nada. Con juventud, con salud, y no avanzar, solo por el hecho de no entender que si quieres resistir en el día malo, en los momentos difíciles, Dios dice, lo único que necesitas es estar firme en la gracia. Afírmate en mi gracia. ¿Sabes por qué? Porque en la gracia está la fuerza. En la gracia está la fuerza. En la gracia está la salud. En la gracia está el poder. En la gracia están los recursos. Dice la Escritura que el apóstol Pablo le pidió al Señor, capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dijo a Dios, ¿es primera o segunda? Es segunda, ¿verdad? Le dijo,
su condición frágil, vulnerable, débil en la que estaba. Y Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. En la gracia está el poder, en la gracia están las fuerzas. Escúchame, ¿qué es en lo que más débil te has sentido durante todo este año? ¿Cuál es tu área más débil, más vulnerable? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Tu relación de pareja con los hijos, en sentimental, emocional? ¿Cuál es el área en la que más vulnerable te has sentido todo este año? ¿Cuál es? Hoy Dios te dice que si te paras firme en la gracia, el próximo año vas a ser tan fuerte, que tus familiares vendrán a ti. Como dice la Escritura que iban a José sus familiares. Como dice la Escritura que en los tiempos de hambruna iban hacia los lugares donde Dios había bendecido con gracia y con bendición esos lugares para sostener las necesidades de los demás. Dios te hará tan fuerte si te mantienes firme y entiendes esto, que el próximo año te buscarán, porque verán en ti esa fortaleza que la gracia te ha dado en estos tiempos tan difíciles. Iglesia, nosotros nos estamos preparando. Yo creo que el próximo año van a pasar cosas tremendas en la iglesia, porque nos hemos mantenido firmes. Mientras muchos han claudicado, mientras muchos han soltado el arado, mientras muchos le han dado para atrás, mientras muchos se han cansado, mientras muchos desmayaron, mientras muchos otros no quisieron continuar y otros, aunque quisieron, no pudieron. La gracia de Dios sobre nosotros nos ha permitido seguir avanzando paso a paso, milímetros a veces sentimos que no avanzamos nada, pero nos hemos mantenido firmes en la gracia. Y cuando tú te mantienes firme en la gracia, sabes que la gracia va a traer resultados que no te va a dar tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación. Mucha gente está esperando: ahora sí, el próximo año voy a trabajar doble. Si trabajaba 8 horas, voy a trabajar 12. Si trabajaba 6, voy a trabajar 10. Y la gente está haciendo planes de humanos, naturales. Y no entiende que está en el patio con el agua tirándose, y le dieron su escobita para limpiar el patio, y no entiende que para salir al mundo no se necesita inteligencia natural, se necesita la espiritual, para primero ir y cerrar la llave y decir: estoy listo para enfrentar el mundo, estoy listo para enfrentar el próximo año, estoy listo para enfrentar cualquier cosa que quiera afectarme, dañarme, enfermarme. ¿Por qué? Porque he aprendido a mantenerme firme en la gracia que me ha alcanzado. Eso es lo que necesitas hoy, iglesia. Estar firme en esta gracia. El apóstol Pedro, cuando habla de esta gracia, no solamente se refería al hecho de darnos una lección, de enseñarnos con palabras griegas o con figuras para que la pudiéramos entender mejor. Se refiere a vivencias y experiencias que habían tenido, de cómo la gracia de Dios les había abierto puertas, cómo la gracia de Dios los sacó de la cárcel, cómo la gracia de Dios los guardó de peligros, cómo los sanó la gracia de Dios, cómo prosperaba todo lo que hacían. A eso se refiere. Amén. Quiero animarlo hoy a que se asegure que si hay algo en lo que debes estar firme, no en la promesa que te hicieron tus papás de apoyarte y de estar contigo, no en la promesa que te hizo tu pareja de
de nunca dejarte. No en la promesa que nos están haciendo allá afuera los gobiernos. Si hay algo de lo que te tienes que asegurar, es que tú estás firme en tu espíritu. Diga conmigo, mi espíritu está firme. ¿Me puedes ver un poco enfermo? ¿Me puedes ver un poco cansado? ¿Me puedes ver un poco avejentado? Bueno, a mí muy avejentado, para que no sienta mal. ¿Me puedes ver así? Pero mi espíritu está firme. Mi espíritu está firme. Está firme en la gracia. Y escucho muchas cosas y veo muchas cosas y me dicen muchas cosas y también me prometen muchas cosas como usted. Pero mi firmeza está en Él. Amén, iglesia. ¿Por qué tenemos que estar firmes en la gracia? Porque es la única manera de no caer, la única manera de no tropezar. Primera de Corintios capítulo 10. Acompáñeme por favor a Primera de Corintios capítulo 10. Verso 12 y 13. ¿Ya está listo? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El que está en pie, el que está firme, el que está sólido, dice la Escritura, mire no caer. ¿Sabe para qué es la gracia? La gracia es para que te mantengas firme y no caigas en los tiempos difíciles, como te ha tocado ver a mucha gente caer, tropezar, irse al mundo. Tú te vas a mantener firme y no vas a caer. Aunque estamos en estos tiempos en los que tú quieres enfocarte en Dios, quieres buscar a Dios, quieres hacer las cosas para Dios bien, y el enemigo está, dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y en el capítulo 6 y les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa palabra sorprendido, el apóstol Pablo usa la figura de una carrera al estilo romano. En ese tiempo ya, acuérdese que ya había competencias deportivas. Tanto los griegos como los romanos ya practicaban deportes y había competencias. Cuando dice si alguno fuere sorprendido, se refiere, esa es la figura de una persona que va corriendo hacia su meta y él no ve que detrás viene otro competidor corriendo y lo quiere alcanzar, y él está enfocado hacia la meta, y el que viene detrás, posiblemente más fuerte, lo sorprende cuando lo siente atrás, y posiblemente hasta lo empujaba o lo tiraba para que él pudiera llegar primero a la meta. A eso se refiere el apóstol Pablo. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, que tú estás enfocado hacia Dios y de repente el enemigo viene detrás de ti, tú ni siquiera lo ves venir, tú estás enfocado hacia algo, tú quieres lograr algo, y él viene corriendo y vas hacia la meta y te empuja y te tira. Eso es sorprendido. Pero hay una promesa de restauración de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero hay una promesa de parte de Dios de mantenerte ahí en el lugar donde Dios quiere recompensarte, donde Dios quiere honrarte, donde Dios quiere galardonarte.
Amén. Iglesia, mantengámonos firmes. En el capítulo 15, verso 56, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios: estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Iglesia, esta firmeza espiritual, esa firmeza interior, esa seguridad interior, esa fortaleza espiritual, esa estabilidad espiritual es, dice la Biblia, la que te va a mantener en el día malo. Yo he creído que el día malo se está terminando, que esta temporada mala se ha terminado, que estos tiempos difíciles se han acabado. Pero si se llegaran a alargar en alguno de nosotros, por la razón que sea, dice el Señor, mantente firme. Mantente firme y ve la salvación que traeré a tu vida. Mantente firme en las promesas, en la gracia que he derramado sobre ti, y verás cómo te voy a bendecir. Ponte de pie, vamos a orar.